El olor a humo todavía se aferraba a mi ropa, un fantasma áspero de todo lo que había perdido. Mis manos, cubiertas de hollín, temblaban mientras apretaba el timbre de la imponente casa de mi hijo Alfonso. El mármol frío bajo mis pies descalzos, cubiertos apenas por unas pantuflas que una vecina me prestó, contrastaba brutalmente con el calor infernal que había devorado mi hogar hacía solo unas horas. Cada rincón de esa fachada lujosa, cada ventana perfectamente iluminada, parecía burlarse de mi desgracia. Yo solo necesitaba un abrazo, un lugar seguro donde llorar la pérdida de mis recuerdos, de las fotografías de mi difunto esposo, de cada hilo que había cosido en mi pequeña sala. Pero lo que encontré al otro lado de esa puerta, de roble macizo, fue un frío más devastador que el de la propia noche que se cernía sobre mí, un invierno en pleno verano. Cuando la puerta se abrió, no fue la compasión lo que vi en los ojos de Alfonso. Su rostro, el mismo que yo había besado miles de noches, estaba tenso, endurecido por una molestia que no se esforzaba en ocultar. Detrás de él, apenas visible en la penumbra del recibidor, estaba Rebeca, su esposa, con una expresión de triunfo mal disimulado. Era como si mi tragedia personal fuera un inconveniente para su velada perfecta. Mi hijo, mi único hijo, me miró de arriba abajo, su vista deteniéndose en mi camisón chamuscado y en mi cabello revuelto. No había ni una pizca del niño al que le había enseñado a atarse los zapatos, ni del joven al que le había financiado los sueños con el sudor de mi frente. En su lugar había un extraño, un arquitecto exitoso, avergonzado de la mujer que le dio la vida. ¡Vete! La palabra salió de su boca como un latigazo, cortando el aire quieto de la noche. Me quedé paralizada, sintiendo cómo el eco de esa única palabra rompía algo profundo dentro de mí. No fue un grito, no fue una explosión de ira, fue algo peor. Una orden fría, calculada, pronunciada en un tono bajo para que los vecinos no escucharan el drama familiar. El guardia de seguridad de la calle residencial desvió la mirada, fingiendo no ver la escena de una anciana siendo desechada como basura en la puerta de la mansión que ella misma había ayudado a construir. El fuego había consumido mi casa, pero las palabras de mi hijo, en ese instante, incineraron mi alma. ¿Cómo podía el fruto de mi vientre mirarme a los ojos y arrojarme a la calle en mi momento de mayor desamparo? Mi mente se negó a procesar la crueldad de la escena. Un torbellino de preguntas sin respuesta me asaltaba. ¿Era este el hombre por el que había trabajado turnos dobles, cosiendo hasta que mis dedos sangraban? ¿El que había cuidado durante fiebres interminables y al que había animado en cada fracaso? Un nudo amargo se formó en mi garganta, ahogando las súplicas que quería gritar. Quería preguntarle por qué había hecho yo para merecer tanto desprecio. Pero su mirada era un muro de acero impenetrable. Comprendí entonces que no estaba hablando con mi hijo, sino con una versión distorsionada de él, un títere manejado por la ambición y la vergüenza social de su esposa, que observaba desde las sombras, satisfecha de su obra. La traición era un veneno que se extendía lentamente por mis venas. Apenas unas horas antes, yo estaba sentada en mi viejo sillón, remendando un pantalón para mi nieto Tomás, cuando el olor a quemado se convirtió en una alarma ensordecedora. Las llamas anaranjadas trepando por las cortinas que yo misma había bordado son una imagen que me perseguirá por siempre. Perdí el álbum de bodas, la mecedora de mi esposo, las cartas de mi madre. Perdí el tangible mapa de mi existencia. Creí que había perdido todo lo que importaba. ¡Qué ingenua fui! En ese momento, parada frente a Alfonso, me di cuenta de que la pérdida más dolorosa no era la de los objetos, sino la del amor que creía incondicional, la del refugio que una madre siempre espera encontrar en sus hijos. El fuego me había dejado sin techo, pero mi hijo me estaba dejando sin corazón. Pude ver a Rebeca dar un paso adelante, susurrándole algo al oído a Alfonso, su mano enjollada descansando posesivamente en su brazo. Su sonrisa era casi imperceptible, pero para mí fue tan clara como un relámpago en la oscuridad. Ella era la arquitecta de este desprecio, la que había sembrado la semilla de la vergüenza en el corazón de mi hijo, convenciéndolo de que sus humildes orígenes eran una mancha en su impecable vida de lujo. Me vio no como la madre de su esposo,
sino como una amenaza para su estatus, una vieja andrajosa que podría contaminar la perfecta imagen de familia que proyectaban. En sus ojos fríos no había piedad, solo el alivio de quien se deshace de un problema molesto, de un mueble viejo que ya no combina con la decoración. El frío de la cera comenzó a subir por mis piernas, un entumecimiento que reflejaba la parálisis de mi espíritu. La puerta se cerró con un clic definitivo, dejándome sola con el sonido de los grillos y el latido desbocado de mi propio corazón roto. Me sentí increíblemente pequeña, invisible, una anciana sin nombre y sin lugar en el mundo. Por un momento la desesperación fue tan abrumadora que mis rodillas amenazaron con ceder. ¿A dónde iría? ¿Qué haría? El universo entero se había reducido a esa calle oscura y a la certeza de que el único puerto que creía seguro me había negado el ancla. La soledad era una manta pesada y helada que me cubría por completo. Una soledad que dolía más que cualquier quemadura. Pero mientras me daba la vuelta, con las lágrimas finalmente corriendo por mi rostro sucio, mi mano rozó el pequeño monedero de cuero que llevaba en el bolsillo de la bata, lo único que había logrado agarrar instintivamente antes de huir de las llamas. Dentro, junto a unas pocas monedas, sentí el contorno de un papel doblado y amarillento. Un recuerdo fugaz, una promesa olvidada, surgió entre la niebla de mi dolor. La firma de Alfonso, joven y arrogante, en un documento que mi esposo, siempre tan previsor, nos había hecho firmar. Ellos habían olvidado el verdadero cimiento sobre el que construyeron esa casa. Y en medio de mi ruina, esa chispa de memoria me hizo una promesa silenciosa. La justicia, a veces, solo necesita que alguien recuerde la verdad. Mi nombre es Eugenia Duarte, y tengo 72 años de vida acumulados en el alma. O al menos, eso es lo que decía mi documento de identidad, antes de que se convirtiera en cenizas, junto con todo lo demás. La gente del barrio me conoce simplemente como Eugenia, la costurera, la viuda de Roberto. Hasta esa fatídica noche, mi mundo era un universo pequeño y ordenado, tejido con los hilos de la rutina y el cariño. Mis días olían a café recién colado por la mañana, al almidón de las telas bajo la plancha caliente y al perfume de los jazmines que trepaban por la pared de mi patio. Vivía de la modesta pensión que me dejó mi esposo y de los pequeños arreglos de costura que me daban un propósito y unos pesos extra para mis gastos. Mi vida era simple, sí, pero era mía, construida con mis manos y llena de una paz que ahora parece un sueño lejano. Hace ya 10 años que Roberto se fue. Su ausencia dejó un silencio en la casa que al principio me resultaba ensordecedor, pero con el tiempo aprendí a llenarlo con el zumbido constante de mi máquina de coser. Él era un hombre bueno, un carpintero de manos fuertes y corazón noble, y fue él quien me enseñó a no rendirme. La madera más dura es la que mejor resiste la tormenta. Eugenia, me decía, conservaba su vieja mecedora en la sala, y a veces, en las tardes de soledad, me sentaba allí y sentía que todavía podía contarle mis cosas. Perder la casa fue como perderlo a él por segunda vez, porque cada clavo, cada viga, guardaba el eco de su risa y el calor de su presencia. La soledad de una viuda es una compañera silenciosa, pero la desolación del abandono es un abismo sin fondo. Mi casita era humilde, de esas que ya no se construyen. Tenía solo 2 habitaciones, una cocina pequeña y un patio trasero donde mis rosales florecían con un orgullo terco, sin importar la estación. No había lujos, no había mármoles ni grifería de oro como en la casa de mi hijo, pero sus paredes estaban impregnadas de vida. En ellas estaban marcadas las alturas de Alfonso. A medida que crecía, había una mancha de pintura de cuando intentamos pintar la sala nosotros mismos y terminamos en una guerra de brochas. Cada objeto, desde el juego de té, heredado de mi madre hasta la colección de dedales de mi abuela, contaba una parte de mi historia. Era mi refugio, mi fortaleza, un lugar donde mi identidad no necesitaba la aprobación de nadie para existir. Era un hogar, no una vitrina para impresionar a las visitas. La costura siempre fue más que un trabajo para mí. Era mi forma de conectar con la gente, mi pequeño servicio a la comunidad. Las vecinas me traían los pantalones de sus hijos con las rodillas rotas,
Las jóvenes venían con sus sueños de un vestido de fiesta perfecto, y yo, con aguja e hilo, remendaba no solo telas, sino también pequeñas urgencias cotidianas. Mi vista ya no es la de antes, y mis dedos a veces se quejan con el reuma, pero la satisfacción de ver a alguien irse con una sonrisa agradecida me alimentaba el espíritu. Esa máquina de coser, un regalo de bodas de Roberto, fue el motor silencioso que me ayudó a pagar incontables facturas y, sobre todo, a financiar los cimientos de la educación de mi hijo, el mismo que ahora me consideraba una carga. Mi rutina era mi ancla. Me levantaba con el sol, regaba mis plantas mientras conversaba con ellas como si fueran viejas amigas, y luego me sentaba a coser hasta la hora del almuerzo. Por las tardes, solía sentarme en la galería a tomar un té, viendo a los niños jugar en la calle y saludando a quien pasara. Era una vida predecible, tranquila, pero llena de pequeños placeres. Escuchar la radio, leer el periódico, charlar con mi vecina Carmen por encima de la tapia. Esos momentos sencillos eran mi riqueza. Nunca anhelé los viajes caros, ni las joyas que Rebeca luce con tanto orgullo. Mi tesoro era la paz de mi conciencia y la certeza de que, aunque tenía poco, lo poco que tenía era honesto y verdadero, ganado a pulso. Muchos me ven y solo perciben la fragilidad de mis 72 años, la espalda un poco encorvada, las manos arrugadas, el paso lento. Y es cierto, el cuerpo se cansa, las fuerzas ya no son las de la juventud, pero por dentro hay una viga de acero que las tormentas de la vida han ido forjando. Sobreviví a la pobreza de mi infancia, a la enfermedad que se llevó a mi esposo, a crisis económicas que nos dejaron casi sin nada. Siempre he sabido levantarme, sacudirme el polvo y seguir adelante, porque rendirse nunca fue una opción en el manual de mi existencia. Esta resiliencia, esta fuerza silenciosa, es algo que mi hijo parece haber olvidado que heredó de mí, aunque la use para fines muy distintos a los que yo le enseñé. Sin embargo, toda fortaleza tiene su grieta, y la mía siempre ha sido Alfonso. Mi amor por él ha sido incondicional hasta el punto de la ceguera. Durante años justifiqué su creciente distancia. Está muy ocupado con su trabajo, me decía a mí misma. Rebeca es exigente, tiene mucha presión social. Intentaba convencerme. Me negaba a ver que mi hijo se estaba avergonzando de mí, de la sencillez de la mujer que lo había criado entre retazos de tela y olor a guiso casero. Le perdoné las llamadas olvidadas, las visitas cada vez más espaciadas, los cumpleaños en los que solo recibía un mensaje de texto. Siempre encontraba una excusa para él, porque admitir la verdad era demasiado doloroso. Mi corazón de madre se negaba a aceptar que lo estaba perdiendo. Mis nietos, Isabela y Tomás, son la luz que se cuela por esa grieta. Los adoro con toda mi alma, y sé que ellos también me quieren. En sus visitas, siempre breves y supervisadas, me abrazan con una sinceridad que ya no encuentro en su padre. Les coso sus disfraces para el colegio, les remiendo sus mochilas, pequeños actos de amor que son mi única forma de permanecer presente en sus vidas. Pero siento la barrera invisible que sus padres han construido. Las conversaciones son superficiales. Rebeca siempre está cerca, interrumpiendo cualquier intento de una confidencia más profunda. Me duele saber que están creciendo escuchando una versión de mí que no es real, la de la abuela humilde y un poco anticuada que no encaja en su mundo de apariencias. Antes del incendio yo vivía en soledad, pero no me sentía sola. Mi casa estaba llena de presencias, la de mi esposo en cada rincón, la de mis antepasados en cada objeto heredado, la de mis vecinos en cada saludo a través de la ventana. Era una soledad elegida, pacífica, un espacio para ser yo misma sin interferencias. Ahora la soledad es diferente. Es un vacío frío, impuesto, el resultado del rechazo y la indiferencia. Es la soledad del náufrago, en una isla desierta, que ve a lo lejos el barco de su propia familia alejarse sin siquiera mirar atrás. Esta nueva soledad tiene el sabor amargo de la traición y el peso insoportable de sentir que no le importas a nadie, especialmente a quien más deberías importarle. Pero incluso en este abismo, esa viga de acero en mi interior se niega a quebrarse del todo.
El shock inicial está dando paso a una claridad dolorosa pero necesaria. Las lágrimas de desamparo se están secando, y en su lugar, una llama distinta empieza a arder. No es una llama de venganza. No es eso lo que mi corazón busca. Es el fuego de la dignidad, la certeza de que mis sacrificios tienen un valor, de que mi vida importa y de que no merezco ser tratada como un estorbo. Mi apariencia puede ser frágil, pero mi espíritu ha encontrado una razón para luchar. No por una casa, no por dinero, sino por el respeto que me he ganado a lo largo de 72 años de vida, amor y trabajo incansable. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Mi única rama directa es Alfonso, mi hijo. Con 45 años, es un hombre en la plenitud de su vida, un arquitecto respetado cuyo nombre a veces aparece en las revistas de decoración. ¿Cuántas veces mi corazón se hinchó de orgullo al ver sus logros, al pensar que cada puntada que di en mi vida había servido para tejer el tapiz de su éxito? Pero ese orgullo ahora se ha agriado, se ha convertido en una bilis amarga que me quema la garganta. Él, que diseña casas tan perfectas y sólidas para otros, ha sido quien ha demolido los cimientos de la nuestra. Se ha convertido en un extraño para mí, un hombre que valora más la fachada de su vida que el amor de su propia madre, demostrando una crueldad que jamás pensé que anidara en su corazón. No siempre fue así. Recuerdo a un Alfonso niño, cariñoso y pegado a mis faldas, un joven que me contaba sus secretos y que lloró en mi hombro cuando su padre murió. Éramos un equipo, él y yo contra el mundo. Pero el éxito tiene una forma extraña de cambiar a las personas. A medida que ascendía socialmente, una brecha invisible comenzó a abrirse entre nosotros. Empezó a corregir mi forma de hablar, a avergonzarse de mis vestidos sencillos cuando lo visitaba en su oficina. Sus amigos eran diferentes. Hablaban de cosas que yo no entendía, de la bolsa, de viajes a Europa, de vinos caros, y poco a poco, mi hijo, el niño de mis ojos, comenzó a mirarme a través de los ojos de ellos, viéndome no como su madre, sino como un recordatorio de un pasado humilde que deseaba enterrar. Y entonces llegó Rebeca. Desde el primer día que Alfonso me la presentó, sentí un frío en su apretón de manos que no tenía nada que ver con la temperatura del ambiente. Es una mujer hermosa, de eso no hay duda, con una elegancia estudiada y una sonrisa que nunca llega a sus ojos. Habla con una voz suave y melosa, pero sus palabras a menudo llevan un filo cortante, una crítica velada envuelta en un falso cumplido. Ella personifica todo lo que yo no soy. Es ambiciosa, materialista y profundamente clasista. Vi cómo lo envolvía en su red de aspiraciones, cómo le enseñaba a valorar las apariencias por encima de los afectos, convenciéndolo de que el amor y la lealtad familiar eran conceptos anticuados que no cotizaban en su nuevo y brillante mundo. La motivación de Rebeca es tan transparente como el cristal de sus copas de vino caro. Para ella, yo soy el último eslabón que ata a Alfonso a un pasado que le resta prestigio. Soy la suegra incómoda, la que no sabe usar los cubiertos correctos en una cena formal, la que llega con regalos hechos a mano en lugar de comprados en tiendas exclusivas. Mi existencia es una mancha en el lienzo perfecto de la familia que ella quiere proyectar. Deshacerse de mí, o al menos mantenerme lo más lejos posible, es fundamental para consolidar su estatus. Ha trabajado durante años para moldear a Alfonso a su imagen y semejanza, y yo, con mi olor a guiso casero y mis manos de trabajadora, soy una amenaza constante para su proyecto de vida. Recuerdo una Navidad, hace un par de años, que marcó un antes y un después. Les había tejido a mis nietos unos jerseys de lana, con sus iniciales bordadas en el pecho. Me llevó semanas hacerlos, cada punto cargado de amor. Cuando se los entregué, Rebeca los tomó con 2 dedos, como si estuvieran sucios, y dijo en voz alta para que todos oyeran: «Ay, mamá Eugenia, qué detalle tan rústico. A ver si les combina con las tablets de última generación que les hemos regalado». El silencio que siguió fue atronador. Miré a Alfonso, esperando que dijera algo, que me defendiera, pero él solo desvió la mirada, incómodo, y cambió de tema. Esa noche entendí que había perdido a mi hijo.
Él había elegido su bando, y yo no estaba en él. Hubo otros episodios, pequeñas humillaciones que se fueron acumulando como piedras en mi corazón. Una vez, durante una visita, escuché a Rebeca quejarse con una amiga por teléfono de que tenía que ventilar toda la casa después de que yo me fuera, porque le dejaba olor a fritanga. En otra ocasión, los invité a almorzar a mi casa, mi pequeña y humilde casa. Se pasaron toda la comida haciendo comentarios sobre el tamaño de la cocina, la antigüedad de los muebles, la sencillez de la vajilla. No vieron el amor con el que había cocinado su plato favorito, solo vieron la pobreza que, según ellos, los avergonzaba. Cada visita se convirtió en una inspección, en un juicio silencioso donde yo siempre salía condenada por el delito de ser pobre. Mis nietos, Isabela de 16 y Tomás de 14, son las víctimas inocentes de este drama. Aún puedo ver en sus ojos el cariño genuino que sienten por mí, pero también el miedo a contradecir a sus padres. Cuando logramos estar a solas, aunque sea por un minuto, me abrazan fuerte y me preguntan cuándo volveré. Isabela todavía guarda una muñeca de trapo que le hice cuando era pequeña, y Tomás a veces me llama a escondidas para contarme cómo le fue en un examen. Ellos son el único puente que me queda con esa familia, un puente frágil y constantemente amenazado por las mareas de desprecio de sus padres. Me duele el alma pensar en la lección de ingratitud y clasismo que están aprendiendo en su propio hogar. Así, la relación con la única familia que me queda se ha convertido en un campo de minas emocional. Alfonso, el antagonista principal de mi historia, no es un villano de cuento. Es una figura mucho más trágica. Es un hombre débil, un hijo que ha permitido que la ambición y la vergüenza envenenen su amor filial. Su crueldad no nace del odio puro, sino de la cobardía de no atreverse a defender sus propias raíces. Rebeca es la mente maestra, la que le susurra al oído las justificaciones para su desprecio. Y yo estoy en medio, la madre que dio todo, convertida ahora en el obstáculo a superar, en el pasado a borrar. La batalla que debo librar no es solo por un techo, sino por la verdad de mi historia. Cada arruga en mi rostro, cada nudo en mis dedos, cuenta la historia de un sacrificio hecho con amor. Durante más de 40 años, mi vida no me perteneció del todo. Fue un proyecto a largo plazo con un único beneficiario, Alfonso. Desde que nació, me hice una promesa silenciosa, que él no conocería las carencias que yo padecí, que sus manos no se llenarían de callos como las de su padre, que su mente volaría más alto de lo que yo jamás pude soñar. No lo veía como una renuncia, sino como la mejor inversión de mi existencia. Cada hora de sueño perdida, cada gusto personal pospuesto, era un ladrillo que yo colocaba en el edificio de su futuro, un futuro que imaginaba brillante y en el que, ingenuamente, creía que siempre habría un cuarto para mí. Durante 30 años fui maestra de primaria en una escuela pública. Amaba mi profesión, amaba ver los ojos de los niños iluminarse al aprender a leer. Pero el amor no paga las facturas. Recuerdo las aulas abarrotadas, el calor sofocante en verano, la falta de tizas y de materiales. Llegaba a casa al atardecer, con el cuerpo dolorido y la voz ronca, con una pila de cuadernos por corregir. El sueldo era una miseria que apenas alcanzaba para lo básico. Mientras Alfonso crecía, sus necesidades también lo hacían. Un colegio privado, clases de inglés, mejores libros, y mi sueldo de maestra se encogía cada vez más ante la montaña de sus aspiraciones, aspiraciones que yo misma le había inculcado. Así que mi jornada no terminaba cuando sonaba el timbre de la escuela. Por las tardes, mi pequeña sala se convertía en un aula improvisada. Daba clases particulares de refuerzo a los niños del barrio por unas pocas monedas extra, mientras Alfonso estudiaba cómodamente en su habitación, con la mejor luz y una silla ergonómica que compramos a plazos. Yo me sentaba en la mesa de la cocina con otros niños, armándome de paciencia para explicarles por 10ª vez una regla de 3. El olor del guiso en la olla se mezclaba con el de la goma de borrar. Era agotador, pero cada moneda que ganaba era un pasaporte para él, un pequeño paso que lo alejaba del futuro incierto que a mí me había tocado. Y cuando los niños se iban y la casa quedaba en silencio,
Comenzaba mi tercer turno. Extendía sobre la mesa los cuadernos de mis alumnos y los míos, y me sumergía en un mar de tinta roja. Corregía dictados, preparaba las clases del día siguiente, planificaba los actos escolares. Muchas noches, el sueño me vencía sentada en esa silla, con la cabeza apoyada sobre los libros. Roberto me encontraba así, y me llevaba a la cama casi en brazos, diciéndome que me estaba exigiendo demasiado. Pero yo le respondía que el futuro de nuestro hijo no entendía de horarios ni de cansancio. Veía su carita dormida y encontraba la energía para seguir un poco más, alimentada por el sueño de verlo convertido en un hombre de bien. Los grandes sacrificios a menudo se componen de miles de pequeñas renuncias diarias. Recuerdo haber usado el mismo abrigo durante 5 inviernos seguidos, remendando el forro una y otra vez para poder comprarle a pues Alfonso los libros de texto que necesitaba, siempre los de tapa dura, los mejores. Recuerdo haber comido arroz y huevos durante semanas para poder pagarle un campamento de verano, que, según decían, era importante para su currículum. Renuncié a ir al dentista para arreglarme una muela que me dolía, porque ese mismo mes él necesitaba una nueva calculadora científica. Eran decisiones que tomaba sin dudar, pequeños actos de amor invisible que él, probablemente, nunca notó. Para él eran simplemente cosas que aparecían, sin saber el coste que tenían para mí. El sacrificio más grande, sin embargo, llegó cuando terminó el colegio y fue aceptado en la Facultad de Arquitectura. La matrícula era una fortuna inalcanzable para nosotros. Fue entonces cuando tomé la decisión de vender el pequeño terreno que mis padres me habían dejado en el pueblo. Era mi única herencia, mi ancla con mis propias raíces, el lugar donde soñaba construir una casita para mi vejez. Venderlo fue como arrancar una parte de mi historia. Lloré en silencio la noche que firmé los papeles, pero cuando vi la sonrisa de Alfonso, la emoción en sus ojos al saber que su sueño era posible, sentí que el sacrificio valía la pena. Le estaba entregando mi pasado para que él pudiera construir su futuro. Pero ni siquiera con la venta del terreno era suficiente. La carrera era larga y costosa. Fue entonces cuando Roberto y yo tomamos otra decisión drástica: adelantar una parte de nuestros fondos de jubilación. Fue una apuesta arriesgada. Significaba que nuestra propia vejez sería más austera, más vulnerable. Estábamos apostando todo nuestro futuro a una sola carta: el éxito de nuestro hijo. Confiábamos en que, una vez que se convirtiera en un profesional, no nos desampararía. Creíamos en la ley no escrita de la gratitud filial. Le entregamos nuestra seguridad, la tranquilidad de nuestros años dorados, convencidos de que el amor sería la mejor póliza de seguros que podríamos tener. Una póliza que, ahora lo sé, no tenía ninguna cobertura. El contraste entre nuestras vidas durante esos años era abismal, y ahora, al recordarlo, siento una punzada de dolor. Mientras yo contaba las monedas para llegar a fin de mes, él me llamaba para pedirme más dinero para maquetas, para viajes de estudio, para salir con sus amigos de la universidad. Y yo siempre encontraba la manera de dárselo, sacando de donde no había. Él vivía la vida universitaria, las fiestas, los romances, el descubrimiento del mundo, todo financiado por mi agotamiento silencioso. No me arrepentía en ese momento. Me alegraba de que pudiera vivirlo, de que yo pudiera dárselo. Solo que nunca imaginé que esa vida que yo construí para él terminaría por excluirme de una manera tan brutal. Nunca hice nada de esto esperando que me lo devolviera con dinero. El amor de una madre no es un préstamo que genera intereses. Mi única expectativa era recibir a cambio lo que yo misma había dado: amor, respeto, lealtad. Esperaba que, cuando yo fuera anciana y vulnerable, él fuera mi refugio, así como yo fui el suyo. Esperaba tener un lugar de honor en la mesa de la familia que formara, ser la abuela querida, la matriarca cuya opinión se valora. Esperaba que recordara de dónde venía y que honrara los sacrificios que lo habían llevado a donde estaba. No pedía lujos, solo pedía un lugar, un reconocimiento, la simple calidez de la gratitud. Y ahora estoy aquí, en la calle, expulsada de la casa que se construyó, en parte, con la venta de mi tierra y el adelanto de mi jubilación.
Las manos que corrigieron miles de exámenes para pagar sus libros, las mismas manos que cosieron hasta la madrugada para comprarle su primer traje de arquitecto, son las manos que él ha decidido soltar, dejándome caer al vacío. Esta es la cruel paradoja de mi vida. Dediqué mi existencia a construir el éxito de mi hijo, y ese mismo éxito se ha convertido en el arma que él y su esposa usan para destruirme. La ingratitud es un fuego mucho más frío y doloroso que el que devoró mi hogar. Ha reducido a cenizas el mismísimo propósito de mi vida. Mi difunto esposo, Roberto, era un hombre de pocas palabras, pero de una profunda sabiduría. Desconfiaba de las promesas habladas y creía firmemente en el poder de la tinta sobre el papel. La gente olvida, Eugenia. La vida da muchas vueltas y la memoria es frágil. Lo que está escrito permanece, me decía siempre mientras ajustaba sus gafas para leer el periódico. Él, que trabajaba la madera, entendía la importancia de tener cimientos sólidos, no solo en las casas, sino también en los acuerdos. Y aunque amaba a Alfonso con todo su ser, su amor no era ciego. Veía en nuestro hijo una ambición que a veces le preocupaba, una prisa por llegar a la cima que podía hacerlo olvidar los escalones que lo ayudaron a subir. Fue su prudencia, su naturaleza precavida, la que sembró, hace tantos años, la única semilla de justicia que ahora me queda. Recuerdo perfectamente el día en que vendimos el terreno de mis padres. Estábamos sentados a la mesa de la cocina, con los papeles de la venta extendidos frente a nosotros. Alfonso no cabía en sí de la felicidad. Ya hacía planos mentales de su futuro. Pero Roberto estaba serio. Antes de entregarle el dinero sacó una carpeta y le dijo: «Hijo, esto es por tu bien y por el de tu madre. Quiero que hagamos las cosas correctamente». Le explicó que no era una simple donación, sino una inversión en su futuro, y que esa inversión debía tener una garantía. Alfonso, en su impaciencia juvenil, protestó un poco, diciendo que era su padre, que no necesitaba papeles, pero la mirada de Roberto era innegociable. Fue su última gran lección de responsabilidad. Al día siguiente fuimos a una notaría. Roberto había hecho redactar un documento privado, pero quería que tuviera el sello de un notario para que constara la fecha y nuestras firmas. Era un texto simple, sin la complejidad de los contratos de los abogados. Alfonso lo leyó por encima, más interesado en llegar al banco que en la letra pequeña. Lo vi firmar con un movimiento rápido y seguro, con la arrogancia de quien se siente en la cima del mundo y considera estas formalidades como excentricidades de un viejo. Para él, era solo un trámite, un capricho de su padre para poder liberar el dinero de su futuro. Nunca imaginó, y yo tampoco, que esa firma despreocupada se convertiría en el ancla de mi supervivencia. Esa noche, Roberto me explicó el significado de esas cláusulas que Alfonso había ignorado. «Escúchame bien, Eugenia», me dijo tomando mis manos entre las suyas. «Este papel dice que el dinero es un préstamo para construir su casa, un préstamo de por vida, cuyo único pago es su gratitud. Y lo más importante, dice que si algún día tú te ves en la calle, si te encuentras desamparada, esa casa es tu refugio por derecho. Tienes un techo irrevocable bajo la propiedad que ayudaste a financiar». Para mí, en ese momento, sus palabras sonaban a un futuro imposible, a una precaución exagerada. ¿Cómo iba a imaginar que mi propio hijo me dejaría en la calle? Pero Roberto, con su callada inteligencia, parecía intuir las fragilidades del corazón humano. Guardé mi copia del documento no en una caja fuerte, sino en el lugar más seguro que conocía, mi caja de recuerdos. La puse junto a las cartas que Roberto me escribió cuando éramos novios, el primer mechón de pelo de Alfonso y la medalla de mi bautismo. Para mí, no era un arma legal, sino una reliquia sentimental. Representaba el amor protector de mi esposo, su último acto de cuidado hacia mí. Cada vez que la limpiaba, no pensaba en su valor jurídico, sino en el amor que encerraba. Era un símbolo de la promesa de nuestra familia, un pacto sellado no solo con tinta, sino con la esperanza y el sacrificio de toda una vida. Alfonso olvidó el papel al día siguiente. Yo lo atesoré como el último legado de mi marido. Y ahora, ese mismo papel amarillento y doblado en 4 descansa en el fondo de mi monedero. Es casi lo único que me queda.
Durante todos estos años, olvidé su verdadero poder. Lo convertí en un mero objeto de nostalgia. Pero después de que la puerta de la casa de mi hijo se cerrara en mi cara, después de sentir el frío del abandono, el recuerdo de las palabras de Roberto volvió a mí con una claridad demoledora. Mientras camino sin rumbo por esta ciudad que de repente se ha vuelto hostil, el peso de ese documento en mi bolsillo ha cambiado. Ya no es solo un recuerdo de amor. Se siente como una llave, una herramienta, una justicia silenciosa que ha estado esperando pacientemente su momento para despertar y hablar. Encontré un refugio temporal en el pequeño sofá de mi vecina Carmen. Su casa, tan modesta como lo era la mía, se convirtió en mi santuario. Las primeras 48 horas las pasé en una especie de niebla, reviviendo el fuego, la expulsión, el eco de la palabra «vete». Pero el corazón de una madre es un animal terco y esperanzado. Comencé a tejer excusas en mi mente. Alfonso estaba estresado por el incendio. Rebeca lo había presionado. Las palabras no eran lo que quería decir. Aferrándome a esa frágil brizna de esperanza, decidí que tenía que hablar con él, aclarar el terrible malentendido. Con las manos temblorosas, marqué su número, rezando por escuchar la voz del hijo que yo había criado, no la del extraño que me había cerrado la puerta. Fue Rebeca quien contestó, su voz destilando una dulzura venenosa. «Ah, Eugenia, qué sorpresa. Le rogué que me pasara a Alfonso. Le dije que necesitaba hablar con él urgentemente». Ella suspiró, un sonido teatral de agotamiento. «Mira, Alfonso está increíblemente ocupado y francamente muy afectado por la escena que montaste. Lo has puesto en una situación terrible. Tienes que entender que tenemos una reputación, una vida. No puedes simplemente aparecer así y esperar que todo se detenga». Cada palabra era una manipulación experta, torciendo la realidad hasta convertirme en la agresora, y a ellos en las víctimas. Me colgó el teléfono, dejándome con el sonido de la línea muerta y el sabor amargo de su injusticia en la boca. Desesperada por sentir un poco de afecto familiar, cometí el error de ir a la escuela de mis nietos a la hora de la salida. No quería causar problemas, solo ver sus rostros, quizás darles un beso rápido. Vi a Tomás a lo lejos y mi corazón dio un vuelco, pero antes de que pudiera acercarme, Rebeca apareció de la nada como una pantera protegiendo a sus cachorros de una amenaza inexistente. Me agarró del brazo, sus uñas clavándose en mi piel, y en voz alta para que otros padres la oyeran, siseó: «¿Pero qué haces aquí? Estás acosando a los niños. Déjanos en paz». Creó un espectáculo público, pintándome como una anciana desequilibrada y peligrosa. Me fui de allí humillada, con las miradas de lástima y juicio de los extraños quemándome la espalda. Esa misma tarde, Alfonso me llamó. Su voz no contenía ni una pizca de la calidez que yo anhelaba. Era un témpano de furia. «¿Se puede saber qué demonios pretendes?», me gritó. «Ir a la escuela de mis hijos. ¿Quieres arruinar mi vida por completo? La gente habla. Mi reputación es importante». No me preguntó cómo estaba, si tenía dónde dormir, si había comido. Su única preocupación era su imagen pública. Le prohibió tajantemente que volviera a acercarme a sus hijos o a su casa, amenazándome con tomar medidas más serias si no obedecía. El abuso verbal fue como echar sal en una herida abierta. Me di cuenta de que no solo me había expulsado de su casa, sino que me estaba desterrando activamente de su vida. En la quietud del pequeño apartamento de Carmen, me derrumbé. Ella me abrazó mientras yo sollozaba, repitiendo una y otra vez: «¿Qué he hecho mal, Carmen? ¿En qué fallé?». Mi amiga, con su sensatez de siempre, intentaba hacerme ver que la culpa no era mía, que ninguna madre merece ese trato. Pero décadas de amor incondicional son difíciles de borrar. Una parte de mí seguía buscando el error en mis propias acciones, repasando mi vida en busca de la falta que justificara semejante castigo. Estaba atrapada en un laberinto de culpa y dolor, una prisión psicológica construida por la crueldad de mi propio hijo y la astucia de su mujer. La manipulación había calado hondo, haciéndome dudar de mi propio valor. Los días se convirtieron en semanas y el poco dinero que tenía se agotó. Mi pensión no llegaría hasta fin de mes y necesitaba comprar mis medicinas para la presión. Con el alma en el suelo,
Me tragué el último gramo de mi orgullo y llamé a Alfonso. Esta vez no le pedí amor, solo un poco de ayuda económica. Para mi sorpresa, accedió sin discutir. Sin embargo, la forma en que lo hizo fue una nueva forma de humillación. No vino a verme. No me hizo una transferencia. Envió el dinero con un mensajero en un sobre frío y anónimo. Dentro, junto a los billetes, había una nota con la caligrafía perfecta de Rebeca. «Para tus gastos esenciales. Te rogamos evites más disturbios públicos». Convirtieron un acto de ayuda filial en una transacción impersonal y condescendiente. La vida a veces es cruel en sus coincidencias. Un sábado por la mañana, acompañé a Carmen al mercado del barrio, y allí estaban ellos, pareciendo la familia perfecta de un anuncio de televisión. Alfonso empujaba el carrito, Rebeca elegía aguacates, y mis nietos reían. Mi corazón se detuvo. Por un instante la esperanza me cegó, y di un paso hacia ellos. Isabela me vio, y una sonrisa fugaz iluminó su rostro, pero se desvaneció al instante al ver la reacción de sus padres. Alfonso me dio la espalda deliberadamente, agarrando a Tomás por el hombro para alejarlo, como si yo fuera una apestada. Rebeca me lanzó una mirada cargada de odio puro antes de seguir su camino. Sentir el rechazo físico de mi hijo en público fue como una bofetada. Pronto me di cuenta de que su crueldad no se limitaba a las confrontaciones directas. Rebeca había iniciado una campaña de desprestigio. Me llamó una prima lejana, con la voz llena de una falsa preocupación, para contarme el rumor que corría por la familia, que yo estaba sufriendo problemas mentales después del incendio, que me había vuelto agresiva y que estaba intentando extorsionar a ese pobre Alfonso. Estaban envenenando el pozo, asegurándose de que nadie en mi círculo familiar me ofreciera ayuda o consuelo. Me estaban aislando sistemáticamente, construyendo un muro de mentiras a mi alrededor para dejarme completamente sola y sin credibilidad. La manipulación se había convertido en una estrategia de guerra total. El estrés constante comenzó a pasarme factura. Apenas dormía. Las pesadillas con el fuego y el rostro furioso de mi hijo se repetían noche tras noche. Perdí el apetito. El médico me dijo que mi presión arterial estaba por las nubes, que tenía que calmarme o sufriría un infarto. Me sentía débil, agotada física y emocionalmente. Era como si su versión de mí, la anciana frágil y problemática, se estuviera haciendo realidad a la fuerza. El abuso psicológico es un veneno lento que no deja marcas visibles en la piel, pero que va demoliendo el espíritu desde dentro, haciéndote creer que la jaula en la que te han metido es tu verdadero hogar. Aún así, mi corazón se negaba a rendirse del todo. Le tejí una bufanda a Isabela, de su color favorito, el azul lavanda. Sabía que se acercaba el frío y quería que tuviera algo mío, un abrazo de lana que la abrigara. Como tenía prohibido acercarme, le pedí al hijo de Carmen que la dejara en el buzón de su casa. Fue un gesto pequeño, un mensaje de amor que no necesitaba palabras. Al día siguiente, el paquete estaba de vuelta en la puerta de Carmen, sin abrir. Ni siquiera se habían molestado en ver lo que era. El rechazo de ese regalo, de horas de mi trabajo y de todo el amor que había puesto en él, me dolió de una forma nueva y profunda. Estaban rechazando mi esencia. La maldad de Rebeca no conocía límites. Una tarde llamó a Carmen. Usando un tono falsamente compasivo, le dijo que estaba muy preocupada por mí y también por la incomodidad que yo debía estar causándole a mi vecina. Sugirió que quizás yo estaría mejor en un lugar especializado, un asilo de ancianos. Estaba intentando destruir mi único sistema de apoyo, sembrando la cizaña para que Carmen me echara a la calle. Quería asegurarse de que yo no tuviera a nadie, de que mi única opción fuera desaparecer por completo. Quería borrarme del mapa y estaba dispuesta a manipular a una mujer buena y generosa para conseguirlo. Carmen, aunque desconcertada por la llamada, me demostró una lealtad inquebrantable. «Tú te quedas aquí el tiempo que necesites, Eugenia. Esa mujer es un víbora», me dijo con firmeza. Pero yo vi la preocupación en sus ojos. Yo era una carga, y mi presencia estaba trayendo problemas a su vida. No podía permitir que la maldad de mi familia salpicara a la única persona que me había tendido la mano. Esa noche,
Mientras la escuchaba discutir en voz baja con su marido, comprendí que mi tiempo allí era limitado. La certeza de que pronto estaría de nuevo en la calle, completamente sola, era una losa de plomo sobre mi pecho. El golpe de gracia llegó una semana después, un martes. Era mi cumpleaños. Cumplía 73 años. Pasé el día entero junto al teléfono, mintiéndome a mí misma, diciéndome que llamarían, que al menos mis nietos se acordarían. Esperé una llamada, un mensaje, una señal de que todavía existía para ellos, pero el teléfono permaneció mudo. El sol se puso y la noche llenó la más pequeña sala de Carmen de sombras. El silencio de ese día fue el acto más elocuente y violento de todos. No era un olvido, era una declaración. Yo, Eugenia Duarte, la mujer que les había dado la vida y todo lo demás, había sido oficialmente borrada de su historia. Y fue en esa profunda oscuridad, en el silencio de ese cumpleaños olvidado, donde algo finalmente cambió dentro de mí. La última brasa de esperanza, la que me hacía buscar excusas y anhelar una reconciliación, se extinguió por completo. Las lágrimas se secaron y dieron paso a una calma fría y extraña. Ya no sentía el dolor punzante de la madre rechazada. En su lugar, nació una determinación helada, una claridad de propósito que no había sentido en toda mi vida. La lucha ya no era por recuperar su amor, que ahora entendía que estaba muerto. La lucha, a partir de ese momento, sería por mi dignidad, sería por justicia. La mañana de mi 73º cumpleaños no comenzó con el sol, sino con una claridad helada que se instaló en mi alma. Me levanté del sofá de Carmen y me miré en el pequeño espejo del pasillo. Vi el reflejo de una anciana, con el rostro surcado por el dolor y el cansancio. Pero algo era diferente. Mis ojos, que en las últimas semanas solo habían reflejado súplica y desolación, ahora sostenían mi propia mirada con una firmeza que me sorprendió. Las lágrimas se habían secado para siempre. En ese preciso instante, la mujer que mendigaba amor y se culpaba por el desprecio de su hijo, murió. Y, de sus cenizas, nació otra Eugenia, una que ya no sentía el peso del dolor, sino el filo de una determinación inquebrantable. Le preparé el café a Carmen, como cada mañana, pero esta vez nuestra conversación fue distinta. Ella me miró y notó el cambio. «¿Estás bien, Eugenia?», me preguntó con cautela. Le sonreí, una sonrisa genuina por primera vez en mucho tiempo. «Estoy mejor que nunca, Carmen. Se acabó. Ya no voy a esperar sus llamadas, ni a llorar por sus migajas. Voy a luchar por mi dignidad». Mi amiga me tomó la mano, sus ojos brillando con alivio y orgullo. Fue entonces cuando me recordó su sugerencia de visitar el centro de apoyo comunitario del barrio, donde ofrecían asesoría legal gratuita. Las semanas anteriores, yo había rechazado la idea, aferrándome a la vana esperanza de una reconciliación. Esta vez, asentí sin dudar. «Iré hoy mismo», le dije. El camino hacia el centro comunitario fue una procesión silenciosa hacia mi nueva vida. Cada paso que daba sobre las baldosas rotas de la acera era un adiós a la mujer sumisa y sufriente que había sido. Sentía en mi bolsillo el bulto del monedero con el documento de Roberto, que ya no pesaba como un recuerdo, sino que vibraba como una promesa. Ya no era solo una madre desconsolada, era la guardiana de la última voluntad de mi esposo, la ejecutora de su acto final de protección. El aire de la mañana me pareció más fresco, los colores de la ciudad más vivos. Por primera vez desde el incendio, no caminaba sin rumbo, sino con un propósito claro y definido. Iba a reclamar el respeto que se me debía. El centro era un lugar bullicioso y humilde, lleno de gente con problemas escritos en el rostro. Madres solteras, trabajadores despedidos, ancianos como yo. Al principio, una parte de mí sintió vergüenza de estar allí, de exponer mi miseria. Pero esa sensación duró poco. Al observar a los demás, al ver sus luchas silenciosas, comprendí que la dignidad no consiste en no caer, sino en tener el coraje de pedir ayuda para levantarse. Me senté en una silla de plástico y esperé mi turno con una paciencia nueva, una calma que nacía de la certeza de estar haciendo lo correcto. Ya no estaba sola en mi dolor. Era parte de una comunidad de gente que, a pesar de todo, se negaba a rendirse. Finalmente me llamaron.
Entré a una pequeña oficina donde un joven abogado llamado Ricardo me esperaba detrás de un escritorio lleno de papeles. Tendría la edad de mi nieto, pensé. Parecía cansado, pero sus ojos me recibieron con una amabilidad genuina. Me senté y, con una voz sorprendentemente firme, le conté toda mi historia, desde los sacrificios de mi vida hasta la última humillación del cumpleaños olvidado. Él no me interrumpió ni una sola vez, solo escuchaba, asintiendo de vez en cuando, y su expresión pasó lentamente de la compasión a una indignación contenida. Por primera vez sentí que alguien no solo oía mis palabras, sino que entendía la profundidad de mi herida. Cuando terminé de hablar, un silencio llenó la pequeña habitación. Fue entonces cuando abrí mi monedero y saqué el papel doblado y amarillento. «Mi esposo me hizo guardar esto», le dije mientras se lo entregaba. Ricardo lo desdobló con cuidado, como si fuera una reliquia. Sus ojos recorrieron las líneas escritas a máquina y luego se detuvieron en las firmas. Lo leí 1, 2, 3 veces. Vi cómo su ceño se fruncía, no de confusión, sino de concentración. Levantó la vista y me miró de una forma completamente nueva. La pena había desaparecido de sus ojos. Ahora había un brillo de interés profesional, la mirada de un luchador que acaba de encontrar su mejor arma. «Señora Duarte», dijo lentamente, esto lo cambia todo». Ricardo me explicó el alcance del documento en un lenguaje que yo pudiera entender. Me confirmó que no era solo un papel sentimental, sino un contrato privado con plena validez legal. «Su esposo fue un hombre muy inteligente, señora. Lo que usted tiene aquí no es una petición de caridad, es un derecho. La ley está de su lado. Lo que su hijo ha hecho no es solo una crueldad moral, es un incumplimiento de contrato». La palabra justicia, pronunciada por un abogado, resonó en mis oídos con una fuerza sanadora. No estaba loca, no estaba exagerando. Tenía derecho a reclamar lo que era mío. Ricardo me propuso un plan, no una guerra en los tribunales, sino una estrategia silenciosa y precisa. El primer paso de nuestro plan era, paradójicamente, no hacer nada. «Por ahora, usted va a desaparecer para ellos», me instruyó Ricardo. «No más llamadas, no más visitas, no más regalos. Deje que piensen que la han derrotado, que se ha rendido. Su silencio será nuestra mayor ventaja. Necesitamos tiempo para preparar nuestra jugada y elegir el escenario perfecto para actuar». Asentí, comprendiendo la brillantez de su estrategia. Mi súplica les había dado poder. Mi silencio les generaría incertidumbre. Salí de ese centro comunitario sintiéndome más fuerte y más ligera que nunca. El plan había comenzado, y su primer movimiento era la quietud, una calma tensa antes de la tormenta que, yo sabía, estaba a punto de desatarse. Las primeras semanas de mi nueva estrategia fueron una prueba de fuego para mi paciencia. El silencio era un lienzo en blanco sobre el que mi imaginación pintaba los peores escenarios. Pero, siguiendo las instrucciones de Ricardo, resistí la tentación de llamar, de buscar respuestas. En lugar de eso, me enfoqué en reconstruirme. Comencé a ayudar a Carmen con sus encargos de costura, mis dedos reencontrándose con el propósito del hilo y la aguja. Empecé a dar largos paseos por el parque, sintiendo el sol en la cara, redescubriendo el simple placer de estar viva. Me inscribí en la biblioteca del barrio y volví a leer, devorando historias que me transportaban lejos de la mía. Lentamente, la Eugenia víctima se fue desvaneciendo, reemplazada por una mujer que, por primera vez, estaba construyendo su vida para sí misma. Mientras yo sanaba mi espíritu, Ricardo trabajaba incansablemente en el aspecto legal. Un día me citó en su pequeña oficina y me mostró una serie de documentos oficiales que había conseguido. Estaba el registro de la venta de mi terreno, con la fecha y el monto exactos, y estaba la escritura de la casa de Alfonso, comprada apenas unos meses después, con un capital inicial que coincidía sospechosamente con el dinero de mi herencia. «La evidencia es irrefutable, Eugenia», me dijo con una sonrisa de confianza. «Tu historia no solo es moralmente cierta, sino legalmente demostrable. Ver esas pruebas, esos papeles con sellos oficiales,
Fue como colocar una columna de acero en el centro de mi resolución. Ya no eran solo mis recuerdos contra sus mentiras, era la verdad documentada. La primera fisura en su fortaleza de arrogancia apareció una tarde, a través de una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. Era mi nieta Isabela. Su voz sonaba pequeña y preocupada. «Abuela, ¿estás bien? Perdona que te llame desde el teléfono de una amiga, pero mamá no me deja usar el mío para hablar contigo. Ella dice que estás enfadada y que no quieres saber de nosotros, pero yo no le creo. Te extraño mucho. Abuela». Sentí un nudo en la garganta, pero no de tristeza, sino de victoria. Mi silencio estaba funcionando. Estaba obligando a mis nietos a cuestionar la narrativa venenosa de sus padres. El amor que había sembrado en ellos era más fuerte que las mentiras, siguiendo el consejo que Ricardo me había dado para una situación como esta. No me quejé de sus padres, ni me lamenté de mi situación. Mantuve la calma y le hablé con todo el amor que sentía. «Mi amor, yo nunca podría estar enfadada con vosotros. Os quiero más que a nada en este mundo. Estoy bien, estoy segura, y muy pronto todo se va a aclarar, te lo prometo». Le pedí que le diera un beso a su hermano de mi parte. Fue una conversación corta, pero inmensamente poderosa. Mantuve mi superioridad moral. No la contaminé con reproches. Y planté en el corazón de mi nieta una semilla de verdad que, sabía, florecería a su debido tiempo. Colgué el teléfono sintiendo que había ganado una batalla crucial, sin disparar un solo tiro. Unos días después, llegó la segunda señal. Un mensaje de texto en el viejo celular que Carmen me había prestado. Era de Alfonso. 9 palabras que lo cambiaban todo. «Mamá, he intentado llamarte. ¿Podemos hablar, por favor?» Lo leí varias veces. El tono ya no era el de un hombre furioso que daba órdenes, sino el de alguien desconcertado, quizás incluso preocupado. Mi ausencia, mi silencio, lo había descolocado por completo. Estaban acostumbrados a que yo fuera la que rogaba, la que insistía. Al romper ese patrón, les había quitado el poder. Se dieron cuenta de que el control de la situación ya no estaba en sus manos. No era una disculpa, pero era una clara admisión de que mi silencio los había afectado profundamente. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido y cómo reaccionaste. Si quieres escuchar cómo termina esta historia, suscríbete y acompáñame. Mi primer instinto, el de madre, fue responderle inmediatamente, pero la voz de Ricardo resonó en mi cabeza. El primero que rompe el silencio pierde la ventaja. Con el corazón en un puño, apagué el teléfono. Fue uno de los actos más difíciles de mi vida, ignorar la llamada de mi propio hijo. Pero comprendí la sabiduría de la estrategia. Tenía que dejarlo en la incertidumbre, dejar que se preguntara qué estaba pasando, qué estaba planeando. Cada hora que pasaba sin mi respuesta aumentaba mi poder y su ansiedad. Estaba aprendiendo un nuevo lenguaje, el de la estrategia, y aunque me resultaba extraño y doloroso, sabía que era el único camino hacia la justicia que merecía. La siguiente victoria llegó de la mano de la investigación de Ricardo. Descubrió, a través de sus contactos, que Alfonso y Rebeca estaban en medio de una importante negociación para hipotecar su casa. Al parecer, Rebeca quería abrir una galería de arte, un capricho caro para afianzar su estatus social, y necesitaban un préstamo cuantioso. Nuestro documento y el derecho que me otorgaba sobre la propiedad representaba un obstáculo legal inesperado para ellos. Si iniciábamos una reclamación, ningún banco les concedería el préstamo. De repente, su futuro financiero, sus sueños de grandeza, dependían de mí, la mujer a la que habían despreciado y desechado. La ironía era casi poética. Teníamos una palanca para mover su mundo. Con esta nueva información, nuestras sesiones de preparación se intensificaron. Ricardo me hizo escribir mi historia, pero no como un lamento, sino como una declaración de hechos. Quiero fechas, cifras, detalles concretos. Eugenia, fue un ejercicio doloroso. Revivir cada sacrificio, pero también fue increíblemente liberador. Estaba transformando mi dolor en un caso sólido, mis lágrimas en argumentos. Luego me hizo practicar mi relato en voz alta, una y otra vez. Al principio mi voz temblaba,
pero poco a poco fui ganando confianza, apropiándome de mi verdad hasta que pude contarla sin titubear, mirando a un punto fijo en la pared e imaginando los rostros de Alfonso y Rebeca. Mientras yo me fortalecía, mi red de apoyo también crecía. Carmen, orgullosa de mi transformación, compartió mi historia con 2 de nuestras amigas más antiguas del barrio. La indignación fue unánime. Lejos de juzgarme, estas mujeres me rodearon de un cariño y una solidaridad que me conmovieron hasta el alma. Una me traía un plato de su mejor estofado. Otra venía a pasar la tarde conmigo para que no me sintiera sola. Me recordaron que yo era parte de una comunidad, que mi valor no dependía de la aprobación de mi hijo. El muro de aislamiento que Rebeca había intentado construir a mi alrededor se estaba desmoronando, reemplazado por un cálido círculo de afecto femenino. La creciente ansiedad de mis antagonistas se hizo evidente de una manera casi cómica. Una tarde, el portero del edificio de Mission Thirds, Carmen, me contó que una mujer muy elegante y nerviosa había estado preguntando por mí. Por la descripción, no había duda de que era Rebeca. No se había atrevido a subir, solo merodeaba, intentando obtener información. Mi desaparición del radar la estaba volviendo loca. Yo, la anciana invisible y sin importancia, me había convertido en una obsesión para ella, en una presencia fantasmal que amenazaba sus planes. Su arrogancia se estaba transformando en un miedo palpable. Ya no era yo quien les temía a ellos, eran ellos quienes empezaban a tenerme miedo a mí. Finalmente, Ricardo me comunicó que había encontrado el momento y el lugar perfectos para nuestro acto final. Tomás cumple 15 años en 2 semanas, Eugenia. Van a hacer una gran fiesta en su casa. Estará toda la familia, sus amigos más cercanos. Será un escenario público, pero íntimo. Es nuestra oportunidad de oro. Mi corazón empezó a latir con fuerza. La idea de la confrontación me aterrorizaba, pero la perspectiva de la justicia me daba alas. Ricardo me miró con seriedad. No iremos a pelear. Iremos a reclamar lo que es tuyo, con la verdad como nuestra única arma. Prepárate, Eugenia. El día de rendir cuentas está muy cerca. Asentí, sintiendo una mezcla de miedo y euforia. El plan silencioso estaba a punto de llegar a su atronador final. El día de la fiesta de Tomás, un nudo de miedo y expectación se apretaba en mi estómago. Ricardo pasó a buscarme por casa de Carmen. Yo llevaba un vestido sencillo, el mejor ras que me quedaba, que mi amiga me había ayudado a planchar y remendar. No pretendía encajar con sus invitados de lujo, solo quería parecer digna, la mujer que era. A medida que nos acercábamos a la casa, el sonido de la música y las risas se filtraba hacia la calle, un mundo de alegría del que yo había sido excluida. Cada paso era una batalla contra el impulso de huir, pero Ricardo, con su tranquila presencia a mi lado, era mi ancla. Recuerda, Eugenia, me dijo suavemente, tú tienes la verdad de tu parte. Camina con la cabeza alta. Cuando llamamos al timbre, el estruendo de la fiesta se detuvo por un instante. Un camarero uniformado nos abrió la puerta, y por encima de su hombro pude ver el jardín lleno de gente, las luces parpadeantes, la opulencia en cada detalle. Nuestra llegada provocó un silencio inmediato y total. Las conversaciones se apagaron, las copas se detuvieron a medio camino de los labios. Todas las miradas se clavaron en nosotros, la extraña pareja formada por una anciana humilde y un joven abogado. Vi los rostros de Alfonso y Rebeca al otro lado del jardín. La sonrisa de mi hijo se congeló y se transformó en una máscara de pura furia. El momento había llegado. La tormenta silenciosa estaba a punto de estallar. Alfonso cruzó el jardín hacia nosotros, a grandes zancadas, su cuerpo tenso de rabia. Agarró mi brazo con una fuerza que me hizo daño, intentando sacarme de allí antes de que la escena se hiciera más grande. «¿Pero qué demonios haces aquí?», siseó en mi oído, su voz un veneno de furia contenida. «Te prohibí que volvieras. Lárgate ahora mismo». Pero yo no me moví. Planté los pies en el suelo, sostuve su mirada, y por primera vez no vi a mi hijo, sino a mi adversario. Antes de que pudiera empujarme, Ricardo se interpuso entre nosotros, con una calma que contrastaba violentamente con la ira de Alfonso. «Buenas noches», dijo con voz firme.
Le ruego que no toque a mi clienta. La palabra clienta descolocó a Alfonso, dándonos unos segundos preciosos. Ricardo aprovechó la confusión para presentarse, no como un abogado de oficio, sino de una manera mucho más inteligente. «Mi nombre es Ricardo Salas. Soy un mediador familiar», anunció con voz clara para que los invitados más cercanos pudieran oír. «Estoy aquí para ayudar a la señora Duarte y a su familia a resolver un delicado asunto privado que requiere atención inmediata». Esta presentación fue una jugada maestra. Nos convirtió de intrusos en partes de una negociación legítima, haciendo imposible que nos echaran sin parecer unos bárbaros irracionales delante de todos sus amigos y socios importantes que ahora observaban con una curiosidad morbosa. Fue Rebeca quien rompió el tenso silencio. Viendo su fiesta perfecta arruinada y su estatus social amenazado, perdió toda su compostura y su falsa elegancia. Se acercó a mí, con el rostro desfigurado por la rabia, y empezó a gritar. «¡Interesada! Eso es lo único que has sido siempre. Una interesada. ¿No te bastó con todo lo que te hemos dado? Ahora vienes a arruinarle el cumpleaños a tu propio nieto para ver qué más puedes sacar. Vienes a montar un circo por dinero». Sus acusaciones resonaron en el jardín, pero, para mi sorpresa, ya no me serían. Eran solo el ruido desesperado de una persona cuya máscara se estaba cayendo. La miré directamente a los ojos, sin miedo, sin odio, solo con una inmensa y fría lástima. Mi voz, cuando hablé, salió firme y clara, llevando el peso de 73 años de verdad. «Te equivocas, Rebeca. A mí nunca me ha importado el dinero. Vendí la tierra de mis padres para que tu esposo pudiera estudiar. Le di mi jubilación para que construyera su futuro. A mí lo que me importa es el respeto». Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran en el silencio absoluto que se había apoderado de la fiesta. «Me importa la gratitud y, sobre todo, me importa la verdad. Y esta noche, todos vais a conocer la verdad». Con un movimiento lento y deliberado, abrí mi bolso y saqué el viejo papel doblado. Mi mano no temblaba. Lo sostuve en el aire, entre mis dedos, para que todos lo vieran. No era necesario que leyeran su contenido. El gesto en sí era una declaración. «Parece que en vuestra prisa por construir esta vida de lujo se os olvidó un pequeño detalle», dije, mirando fijamente a su Alfonso. «Se os olvidó cuál es el verdadero cimiento sobre el que está construida esta casa. No es el cemento, ni el mármol, es este papel». La confusión se dibujó en el rostro de mi hijo. Un vago y terrible recuerdo, empezando a emerger de las profundidades de su memoria. Alfonso miraba el documento como si fuera un fantasma. Rebeca, por su parte, lo miraba con desdén, como si fuera un truco sin importancia. «¿Pero qué es esa basura vieja?», espetó. Fue la señal para que Ricardo diera un paso al frente. Con la calma de un cirujano en plena operación, tomó la palabra. «Esa basura vieja, señora, es un contrato privado, firmado por su esposo y por la señora Duarte, ante notario hace más de 20 años, un documento que parece que su marido olvidó convenientemente». Los murmullos entre los invitados se hicieron más audibles. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo no levantó la voz. No lo necesitaba. Cada palabra suya era un martillazo en el ataúd de sus mentiras. «El documento estipula que el dinero de la venta de una propiedad de la señora Duarte fue entregado como un préstamo vitalicio para la construcción de esta casa, e incluye una cláusula muy específica. En caso de desamparo, la señora Duarte tiene el derecho irrevocable a un techo en esta propiedad». Hizo una pausa dramática, mirando directamente hacia Alfonso. «Al expulsarla a la calle, ustedes no solo cometieron un acto de crueldad familiar, incumplieron un contrato vinculante». Y entonces, Ricardo lanzó el golpe final, con una precisión devastadora. «Como consecuencia directa de este incumplimiento, la señora Duarte tiene ahora el pleno derecho legal de exigir la liquidación de este préstamo. Es decir, puede exigir la venta forzosa de esta propiedad para recuperar el valor íntegro de su inversión, con los intereses y el ajuste por inflación de los últimos 20 años. Un jadeo colectivo recorrió el jardín. El silencio que siguió fue absoluto.
un silencio de tumba. Vi el color desaparecer del rostro de Alfonso. Vi el horror puro en los ojos de Rebeca, mientras comprendía que su mundo, su casa, su galería de arte, todo su castillo de naipes, estaba a punto de derrumbarse por el peso de un viejo papel olvidado. La fiesta murió en un instante. Los invitados, incómodos testigos de una ruina familiar, comenzaron a despedirse con excusas torpes y miradas furtivas. Nadie quería quedarse a presenciar el derrumbe final. En cuestión de minutos, el jardín quedó vacío, dejando a Alfonso y Rebeca solos, de pie en medio de los restos de su celebración, rodeados de globos desinflados y platos a medio comer. La humillación pública era un veneno que se había extendido por cada rincón de su vida perfecta. Susurros, miradas de juicio, llamadas que no serían devueltas, sabían que el daño a su reputación era irreparable. Ya no eran la pareja de éxito envidiada por todos, sino los protagonistas de un escándalo vergonzoso, los hijos ingratos de una historia que se contaría por todo su círculo social. Fue entonces cuando Alfonso se quebró. Toda la arrogancia, toda la furia, se desvaneció, dejando en su lugar la patética figura de un hombre derrotado. Se dejó caer en una de las sillas del jardín, con la cabeza entre las manos, y comenzó a sollozar. Eran los sollozos secos y desesperados de quien lo ha perdido todo. Levantó la vista hacia mí, y a través de sus lágrimas, vi por un instante al niño asustado que yo había consolado tantas noches. «Mamá, perdóname», balbuceó, las palabras ahogadas por el pánico. «Por favor, no nos hagas esto». No era el arrepentimiento del corazón lo que lo movía, lo sabía, sino el terror abyecto a la ruina. Pero era un comienzo, el primer reconocimiento de su monumental error. Rebeca, por otro lado, estaba paralizada, catatónica. Su rostro, normalmente tan expresivo en su desdén, era una máscara de cera inexpresiva. Miraba un punto fijo en la distancia, viendo cómo todos sus sueños de grandeza se hacían humo. Su galería de arte, sus viajes a Europa, su estatus como reina de la vida social de la ciudad, todo dependía de esa casa, de esa imagen de prosperidad que ahora estaba manchada para siempre. Me miró, y por primera vez no vi odio ni desprecio en sus ojos. Vi miedo, un miedo puro y profundo. Yo, la anciana que ella consideraba un estorbo insignificante, me había convertido en la dueña de su destino. El poder, de forma absoluta e irrevocable, había cambiado de manos. En medio de la devastación de los adultos, fueron los niños quienes trajeron un soplo de verdadera humanidad. Tomás e Isabela, que lo habían presenciado todo desde un rincón, se acercaron a mí lentamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una comprensión que superaba su edad. Habían encajado las piezas del rompecabezas de la crueldad de sus padres. Tomás, en cuyo honor se celebraba la fiesta, me tomó la mano. Su tacto era cálido y sincero. «Perdónanos, abuela», me dijo con la voz rota. «Yo no sabía nada. Por favor, quédate aquí con nosotros. Esta también es tu casa». La validación de mis nietos, su amor incondicional, fue para mí una victoria más dulce y significativa que cualquier documento legal. Ricardo, que había permanecido discretamente a mi lado, me dio un leve asentimiento, indicando que ahora era mi turno de hablar. Me acerqué a mi hijo y a mi nuera. Me miraron desde abajo, como reos esperando su sentencia. El alivio inundó sus rostros cuando pronuncié las primeras palabras. «No voy a exigir la venta de la casa». Alfonso casi se desmaya de la tensión liberada, pero no había terminado. Los dejé saborear esa esperanza por un segundo, antes de imponer mis términos, con una voz que no admitía negociación, la voz de una matriarca reclamando su trono. «No la venderé», repetí, «pero las cosas van a cambiar. A partir de hoy se hará justicia. Mi justicia. Viviré aquí», declaré, y la palabra «viviré» sonó con la fuerza de un decreto. Pero no como una invitada a la que se tolera en un cuarto de servicio. Ocuparé la habitación principal de invitados, la que tiene el balcón que da al jardín. Y no seré un fantasma en mi propia familia. Cenaré con vosotros cada noche. Participaré en las decisiones importantes. Seré tratada no como una carga, sino como lo que soy, la dueña de los cimientos de esta casa y la matriarca de esta familia.
vais a aprender el significado de la palabra respeto, aunque tenga que enseñároslo yo misma cada día de vuestras vidas. No tenían otra opción, y lo sabían. La alternativa era la ruina total. Asintieron en silencio, con la cabeza gacha, en un gesto de rendición incondicional. No fue una reconciliación emotiva, llena de abrazos y lágrimas de arrepentimiento sincero. Fue una capitulación. Les concedí un perdón, sí, pero un perdón condicionado, vigilante. Un perdón que no se basaba en la fe, sino en la exigencia diaria de un comportamiento digno. No les estaba dando una segunda oportunidad gratuita. Los estaba sentenciando a convivir permanentemente con el recordatorio viviente de su ingratitud, conmigo. Al día siguiente, con la ayuda de Carmen y Ricardo, trasladé mis pocas pertenencias a la lujosa casa de mi hijo. Ambiente era espeso, cargado de una tensión casi palpable. Rebeca me evitaba la mirada. Alfonso hablaba solo lo indispensable. Pero yo ya no era la víctima que caminaba de puntillas. Atravesé el umbral no como una refugiada, sino como la reina que regresa a su reino usurpado. Mi despecho no es un cuento de hadas con un final feliz. Es el comienzo de una paz difícil, una justicia impuesta. Tengo mi techo, recuperé mi dignidad y, lo más importante, tengo la oportunidad de reconstruir los lazos con mis nietos y de enseñarles a mi hijo y a su esposa la lección más importante de todas, que no hay edificio, por alto que sea, que pueda sostenerse si sus cimientos están podridos por la ingratitud. Al final, esta historia no es sobre una casa, ni sobre un trozo de papel. Es sobre los cimientos invisibles que sostienen a una familia. Creemos que la sangre nos une, que el apellido nos hace un clan, pero eso es solo el principio. Una verdadera familia se construye día a día, con los ladrillos del conocimiento, respeto, el cemento de la gratitud y el techo del amor incondicional. Mi hijo y su esposa edificaron una mansión de lujo sobre un terreno de ingratitud, y casi ven cómo todo se derrumba. Ahora vivimos bajo el mismo techo, en una tregua forzada por la justicia, y cada día es una lección. Están aprendiendo que una casa, por muy grande que sea, es solo un refugio vacío si no se convierte en un hogar. Y un hogar, he aprendido yo, no es un lugar físico, sino el espacio que tu dignidad ocupa en el mundo. El sacrificio de un padre o una madre es un acto de fe. Damos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros sueños, sin esperar nada a cambio, solo por el placer de ver a nuestros hijos volar más alto. Es un regalo, no un préstamo. Pero la forma en que un hijo recibe ese regalo define su alma. La gratitud no es una deuda que se paga, es un reconocimiento que ennoblece. La ingratitud, en cambio, es un veneno que corroe primero a quien lo siente. Mi hijo y mi nuera, en su afán por ascender, se estaban envenenando a sí mismos, volviéndose pobres de espíritu mientras se enriquecían materialmente. Espero que ahora, al verme cada día, recuerden que el amor que se les dio fue un regalo que casi tiran a la basura. Esta experiencia me ha enseñado una profunda lección sobre la verdadera riqueza. Ellos creían ser ricos por sus coches, sus joyas, su estatus. Creían que yo era pobre por mi casa humilde y mis manos de trabajadora. Pero en esa fiesta, en el momento del clímax, yo, la anciana sin nada, era la persona más rica de ese jardín. Mi riqueza era una conciencia tranquila, una vida de trabajo honesto y un amor que, a pesar de todo, se negaba a convertirse en odio. Ellos, en cambio, se vieron de repente en la más absoluta de las pobrezas, la de quien es desenmascarado en su miseria moral delante de todo el mundo. El verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por el respeto que muestra hacia sus orígenes. También aprendí que nuestra dignidad no es negociable. Durante demasiado tiempo, permití que me faltaran al respeto en nombre del amor de madre. Justifiqué su desprecio, perdoné sus humillaciones, y con mi silencio, les enseñé que podían tratarme así. El punto de inflexión no fue cuando encontré el documento, sino cuando decidí usarlo. Fue cuando me levanté del suelo, no físicamente, sino espiritualmente, y dije, basta. La dignidad no es algo que los demás te otorgan, es algo que tú decides no ceder.
bajo ninguna circunstancia. Es el tesoro más grande que poseemos, y tenemos el deber de protegerlo, aunque sea luchando contra aquellos a quienes más amamos. Así que, al final de mi relato, les dejo con esta reflexión. Honrar a quienes nos dieron la vida no es una obligación pesada. Es el ancla que nos mantiene firmes cuando llegan las tormentas. Un árbol que se avergüenza de sus raíces es un árbol débil, destinado a caer con el primer viento fuerte. Mi hijo quiso cortar sus raíces y casi se queda sin futuro. Que mi historia sirva como un recordatorio para todos. La gratitud es la memoria del corazón, el pilar de toda familia fuerte. Y el respeto, especialmente hacia aquellos que se sacrificaron por nosotros, es la única herencia que verdaderamente nos enriquece y perdura para siempre. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, comparte este video para que este mensaje llegue a más personas. Tu apoyo significa mucho para mí.